Hola niños y niñas, Francisco Aravena por acá, el profesor de música. Esta es la segunda clase o el segundo video para los cursos de sexto año básico en la unidad de clasificación de instrumentos musicales. En esta oportunidad vamos a conocer y hablar y aprender a clasificar los instrumentos llamados idiófonos. Bien, para comenzar sobre los instrumentos idiófonos, la palabra idio significa propio, es una palabra griega, y la palabra fono significa, como ya sabemos, sonido, ¿sí? Sonido propio. ¿Por qué son instrumentos con un sonido propio? Porque no pueden ser modificados, no pueden cambiar su afinación. Si la guitarra se desafina, yo la puedo volver a afinar o puedo cambiar su afinación, pero en un instrumento idiófono no, ¿sí? Su cuerpo sonoro, su cuerpo físico, es el que produce la vibración en el sonido, ¿sí? Existe una gran variedad de idiófonos, ¿sí? Como pueden aquí apreciar, de diferentes culturas también, ¿sí? También se utilizan en orquesta sinfónica, en la música popular, en la música latina. Podemos encontrar distintos tipos de idiófonos. Están fabricados en madera, metal, piedra algunos, arcilla también, plástico, ¿sí? Y pueden ser también, como efectos sonoros, podemos encontrarlos dentro de la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, semillas, ¿sí? O pezuñas de cabra para provocar sonido. ¿Sí? Más semillas acá, por ejemplo, una gran variedad de semillas que produce la tierra, ¿sí? Y que juntas provocan un sonido, ¿sí? Un efecto sonoro. Generalmente los idiófonos cumplen esa función de crear un efecto sonoro, ¿sí? Como decía anteriormente, hay una gran variedad, por lo tanto, hay una gran variedad de timbre. Recordemos que el timbre es un elemento del sonido, ¿sí? Que nos ayuda a nosotros identificar qué objeto está provocando ese sonido tan particular y que lo distingue de uno del otro. Por ejemplo, el triángulo suena diferente a una guitarra, ¿verdad? Porque son distintos tipos de instrumentos y tienen un timbre diferente, el cual es muy reconocible, ¿sí? Sonidos propios. Como les decía, los instrumentos idiófonos ya vienen, por decirlo de manera más simple, vienen de fábrica ya construidos, ¿sí? Entonces, modificar su sonido no se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, tengo en mis manos una clave cubana. No puedo cambiar la afinación de esta clave, ¿sí? No puedo cambiar su timbre. Pero si yo quiero una clave que suene más aguda, tengo que conseguirme otra clave que provoque un timbre más agudo. Mismo instrumento, pero diferentes materiales, ¿sí? Como les decía también, podemos encontrar idiófonos dentro de la naturaleza. Por ejemplo, una calabaza, ¿sí? Con semillas, ¿sí? Chéquere, ¿sí? Proveniente de África. Idiófono. Como pueden ver, no tiene una membrana, no tiene una cuerda, ¿sí? Chéquere. Podemos, como les decía también, encontrar idiófonos fabricados en diferentes materiales, por ejemplo, los shakeres, los shake, metal, plástico. ¿Sí? Podemos encontrar también en fibra de vidrio, por ejemplo, estas maracas, ¿sí?
fabricadas en fibra de vidrio, ¿sí? Algunos fabricados en mimbre, como los cachichis. Como pueden observar, producen un timbre sonoro diferente. Metales, cascabeles, por ejemplo. ¿Sí? Eso, en fin. Metales, más metales, por ejemplo, los platillos, un bar chimes o cortina de viento. ¿Sí? Maderas, temple blocks o wood block. Temple block o jam block de madera, o sea, perdón, de plástico. Metal como el triángulo. Metal y plástico como el sonajero. Metal como los platillos de las baterías, ojo acá. La batería, si bien tiene tambores, tiene instrumentos que son membranófonos, que eso lo veremos más adelante, pero también tiene idiófonos en el caso de los platillos, ¿sí? Que no pueden modificar su sonido, o una campana. ¿Sí? Otros metales son como el iron bell, un agogó brasileño, ¿sí? O algo que vibre como un vibra-slap. ¿Sí? No suena tan bien eso, pero eso es. Más metales, ¿sí? Los cencerros que se ocupan en la música latina. ¿Sí? Cencerros que pueden apreciar de distintos tamaños, ¿sí? Uno más agudo y otro más grave, conocidos como el mambo bell y el cha-cha bell, ¿sí? Otro instrumento construido en un material no tan común como es la arcilla, ¿sí? O la greda, perdón, es el udú, ¿sí? Un instrumento africano, ¿sí? ¿Sí? En fin, como les decía, existe una gran variedad de idiófonos y presentes en diversas culturas. Otro ejemplo, tenemos acá el cajón proveniente de Perú, afroperuano, ¿sí? El cajón, un instrumento idiófono, percutido. ¿Cómo vamos a clasificar los idiófonos? Los idiófonos los vamos a clasificar de tres formas. Primero, los idiófonos que son sacudidos, ¿sí? Que yo tengo que hacer el gesto o la actitud de sacudir el instrumento para que provoque su sonido. Aquí yo estoy moviendo el instrumento o sacudiendo, ¿sí? En el caso también de las maracas, que también tengo que sacudir el instrumento para provocar su sonido característico, ¿sí? Entonces, tenemos la primera clasificación, los idiófonos que son sacudidos, ¿sí? Maracas, chéquere, ¿sí? Shake también, como los mostré hace un ratito, ¿sí? La segunda clasificación de idiófonos son los idiófonos que son raspados, ¿sí? ¿Cuáles son los idiófonos raspados? ¿Sí? Aquellos que necesitan, obviamente la palabra lo dice, de el gesto o la acción de raspar el instrumento uno contra otro. Por ejemplo, la güira, ¿sí? Que se ocupa para tocar la bachata, ¿sí? O la cumbia también. Ese es un instrumento idiófono raspado, ¿sí? Repito, primero los idiófonos sacudidos, maracas, shakeres, ¿sí? Segundo, idiófonos raspados, como la güira o el güiro también como se le conoce. Y tercero, los idiófonos que son chocados entre sí, ¿sí? O sea, yo tengo que
golpear el instrumento para que provoque su sonido característico. Los temple block, el triángulo, ¿sí? Los cencerros, ¿sí? Los platillos. Esos son instrumentos idiófonos que deben ser golpeados entre sí. Los platillos también, no tengo acá platillos de choque, pero esos que ocupan en las bandas, ¿sí? Como en la orquesta sinfónica, platillos de choque que se chocan unos contra otros para producir su sonido. En resumen, los idiófonos son aquellos instrumentos que producen un sonido propio, ¿sí? Con su cuerpo físico. No tienen la opción de cambiar su afinación, ¿sí? Como les decía, vienen como fabricados ya, vienen de fábrica ya listos para tocar, ¿sí? Se clasifican en tres variedades. Los chocados entre sí. Yo tengo que percutir el instrumento, ¿sí? Los sacudidos, ¿sí? Como la maraca o el shaker. Y los instrumentos idiófonos que son raspados, ¿sí? Eso es, en la segunda parte de este video, veremos los idiófonos percutidos, aquellos que traen una afinación ya específica. Bien, para terminar esta parte del video de los instrumentos idiófonos, vamos a conocer o a hablar de los idiófonos que son percutidos, pero aquellos que traen notas, que ya vienen con una afinación, ¿sí? El primero de ellos es el metalófono cromático, instrumento de uso escolar, el que ustedes ya conocen. Instrumento muy práctico para la enseñanza de la música, ya que puedo conocer la altura de las notas, puedo hacer escalas, ¿sí? Y puedo hacer melodías. Pero este instrumento tiene otros parientes, ¿sí? El primero de ellos es la marimba. La marimba es un instrumento con placas de madera, ¿sí? Muy grande, y posee tubos resonadores por donde emite sus notas y su sonido. El segundo de ellos es el vibráfono. El vibráfono posee placas también de metal, tubos resonadores, pero también posee un pedal, el cual se acciona con el pie, y yo puedo dejar la nota vibrando, por eso su nombre vibráfono. El tercero de ellos es el xilófono. No confundir este instrumento, llamarlo xilófono, sino que es metalófono. El xilófono es un instrumento de madera, con placa de madera igual a la marimba, pero su placa es mucho más gruesa, por lo tanto su sonido y su altura es mucho más aguda. Posee también tubos resonadores. Y finalmente, el glockenspiel o glock, muy parecido al metalófono, construido de manera más profesional, muy pequeño y sus placas son de metal y tiene un sonido y una altura muy aguda. Bien, ese es el final de este video y nos vemos en la próxima clase.